لما دخلتوا شو كانت التعليمات تبعكم؟ احنا الزملاء تبعتنا كنا بس نكتب. يعني مش مهمتنا الخط، مهمتنا القتل. شو قالوا لكم بدكم تقتل كل واحد واللي بتشوف؟ بتشوفوا بتقتلوه ويرجع بعدين. ما في فرق بين رجال نسوان اولاد الكل؟ La guerra en Gaza es un infierno que degrada a las víctimas y transforma a los soldados en bestias capaces de cometer crímenes horripilantes. Ambos bandos se han visto involucrados en acciones oscuras y hoy vamos a conocer algunos de los eventos más impresionantes que se dieron luego de aquel trágico 7 de octubre de 2023, cuando Hamas llevó a cabo un ataque histórico sobre Israel. El resultado: 1.200 muertos, 250 secuestrados y el inicio de un combate que hasta el día de hoy desangra a la región. A través de los testimonios de guerreros de ambos frentes, vamos a conocer lo peor de esta contienda en primera persona, siendo testigos del trauma colectivo y los dilemas éticos que conlleva levantarse en armas contra tu vecino. Omar Sami Marzouk Abu Rujah, Hamas, Kfar Aza, 2023. El 7 de octubre pasará a la historia como una fecha infame. En aquella jornada y luego de meses de preparación, Hamas lanzó un ataque coordinado en diversas regiones de Israel. Pese a existir una diferencia enorme en las capacidades militares de ambos frentes, la organización palestina logró causar graves daños a su enemigo, aprovechando el elemento sorpresa y la fiereza de sus combatientes. De esa manera, los kibutz, es decir, las comunas agrícolas al sur de Israel, fueron regadas con sangre inocente. Omar Sami Marzouk Abu Rujah fue uno de los tantos militantes islámicos que participó del ataque, en su caso avanzando sobre el kibutz de Kfar Aza, donde cometió brutales crímenes de guerra. شو كانت وظيفتك في النخبة؟ جندي. من امتى انت في النخبة؟ تقريبا من 8 شهور لسنة. فاهمك. لما دخلتوا شو كانت التعليمات تبعكم؟ احنا الزملاء تبعتنا كنا بس نكتب. يعني مش مهمتنا الخط، مهمتنا القتل. شو قالوا لكم بدكم تقتل كل واحد واللي بتشوف؟ بتشوفوا بتقتلوه ويرجع بعدين. ما في فرق بين رجال نسوان اولاد الكل؟ En las jornadas posteriores al ataque, gran parte de las investigaciones fueron en torno a cómo ingresaron miles de guerreros de Hamas a Israel, un país conocido por estar extremadamente militarizado y contar con algunos de los mejores sistemas de defensa y detección. Para penetrar en territorio enemigo, Hamas usó tácticas de distracción, drones bombarderos y también sincronizar múltiples asaltos en los kibutz del sur de Israel. Uno de ellos era Kfar Aza, a donde fue enviado Omar junto a un grupo de hombres que tenían las directrices sobre cómo ingresar sin ser detectados. وصلنا كفار عزة، احنا كان في معنا دليل مسؤول مجموعتنا في مطار، واحنا في جيب كنا. وصلنا كفار عزة عند السيارات، نزلنا المعمط هذا محمد نهض البطش فتح الحدود، شو اسمها السلك اللي عند الحدود كفار عزة، فتحوا بقنبلة للشباب الباقيين، في كان شباب فتح لهم اياه وبعدين سبناه ورحنا احنا. Como indica en su testimonio, Omar era parte de Nukba, también conocida como Al-Nukba, nombre con el que se designa a los comandos especiales de Hamas, entre los que se incluye fuerzas navales, equipos especiales y a la brigada Eseldin al-Qassam. Según la inteligencia de Israel, Nukba está compuesta solo por elementos seleccionados personalmente por altos mandos de Hamas, lo que la colocan como la punta de lanza en su guerra contra el Estado de Israel. De hecho, esta fue la unidad que planeó al detalle el ataque del 7 de octubre. Que Omar haya sido parte de este grupo deja en claro que no era un simple combatiente fanatizado,
sino un fiel servidor a los fines del frente terrorista. اوكي، ليش الواحد بده يقتل الكل؟ شو لكم؟ شو الهدف؟ قالوا لنا هذول كلهم مستوطنين جنود، وفي منهم جنود، اقتلوهم كلهم اللي تشوفوهم. اوكي، كمان نسوان جنود؟ ما هي قالوا لي جنود، لا. قالوا لك يعني تقتلوا الكل، كمان نسوان كمان اولاد. En el ataque de octubre, Omar avanzó con la orden de aniquilar a quien se cruzara en su camino. Esas no son las directivas que recibe un soldado, sino las que recibe un asesino. Una máquina de destrozar a civiles indefensos que nada tenían que ver con los objetivos militares que presuntamente buscaba destruir Hamás en aquella jornada histórica. Durante su recorrido por el kibutz, Omar y sus compañeros abrieron fuego contra las viviendas, algunas de ellas muy sencillas y humildes. Estaba claro que no era el escondite de soldados de la IDF ni una zona donde se ocultaran misiles o peligrosos armamentos. Pero eso no importa a los hombres de Nukba. طخنا على الشبابيك وكسرنا القزاز، مرقنا عليه، فتشنا البيت ما لقيناش فيه حد، ولعت انا الأوضة في البيت، أوضة النوم ولعتها. طلعنا على البيت الثالث كان في معه، قتلها حمزة طخة، ما رميت جوا البيت. كيف طخة؟ بتلشن. أما وين طخة؟ ما شفتهاش والله، بس طخة كانت واقفة عند الباب، هي على الشباك، وبعدها قدامنا. وقعت؟ وقعت، وما رميت جوا البيت، كملنا. Luego de asesinar a la mujer, Omar y sus compañeros siguieron requisando la zona hasta que dieron con una vivienda desde la cual provenía un sonido llamativo. Era el llanto de infantes que estaban aterrados luego de escuchar la ráfaga de disparos de la ejecución anterior. يعني بعدين وقفنا نسمع صوت صغار طخ. شو الصوت سمعته؟ صوت تمتمة صغار ومش عارف شو، دخلنا البيت احنا. تقدر سامعني عشان افهم؟ عياط ولد صغير زي هيك. كانه ايش؟ سويت انت؟ ولد بعيط. اوكي. طخيت انا وطخ احمد ركمين، طخينا على الباب. لحد ما؟ بعدين بطلنا نسمع صوت. طخيتوا لحد ما بطلتوا تسمعوا صوت؟ ما سمعنا الصوت ساعتها. بعدين جا الجيش علينا، اشتبكنا مع الجيش. يعني بطلتوا تسمعوا الصوت معناته ايش؟ شو صار؟ ماتوا. Los niños de ambos frentes han sido las grandes víctimas de este conflicto. La guerra en Gaza no ha tenido piedad. Miles de menores de edad cayeron muertos de formas brutales, muchos de ellos en bombardeos, pero algunos fueron ejecutados a sangre fría en ataques como el que llevó a cabo Omar. Lo más tenebroso es que durante su confesión, el hombre parecía entender que dicho crimen iba en contra de sus propias creencias y las enseñanzas de la fe que aseguraba defender. قاتل الأولاد هذا شيء معقول حصل بالدين الإسلامي؟ لا. شو بيقول النبي محمد بهذه الشغلة؟ الصغار ما لهمش دعوة ولا صغار. أنا بسألك سؤال، أنتوا دخلتوا عشان تقتلوا بأمر من الأخوة من حماس. شو الفرق بينكم وبين داعش؟ المول الفغنيات حق ولا فيش فرق بالمرة. المول الفغنيات شفت فيديوهات أنا أمر من داعش فغنيات محاقي. أبوك أمك كانوا فخورين بفعل زي هيك؟ أنا أهلي بعوشني بحماس. Cuando se difuminan las líneas que dividen a tu presunta causa justa de la organización terrorista más sangrienta del planeta, es señal de que algo está muy mal. Manar Mahmoud Mohamed Qassem, Yihad Islámica 2023. Manar Mahmoud Mohamed Qassem es un criminal de guerra que fue atrapado por las autoridades de Israel en marzo de 2024 en Khan Yunis. Luego de pasar en cautiverio varios días, confesó ante la policía de Israel sus acciones de los meses previos. Manar Mahmoud también formó parte de los ataques llevados a cabo el 7 de octubre. Al igual que Omar, recibió la orden de ingresar a un kibutz portando un rifle Kalashnikov y algunas granadas. La misión era sencillamente destruir y matar, nada más, nada menos.
كان مع المسدس وقنبلة أو قنبلتين. ومسدس. كان معاه كلاشين. محمود الحوش. المهم رحنا، أنا نزلت تقريبا قبل الجيب والدودة ماشى شوي، ماشى دي يلف من ورا الجيب. الحين وقرب من عند الجيب لسه على البوابة لو تصاوب في راسه. هذا اللي بقى معي تصاوب في راسه. أنا مع الخوف دخلت في الكيبوتز ودخلت في أقرب. Durante el ingreso al kibutz, este hombre revisó varias casas que parecían estar vacías. Muchos habitantes lograron huir dejando atrás todas sus pertenencias. Es por eso que se sentía seguro de que no quedaban israelíes en esas viviendas. Sin embargo, en una de ellas escuchó el llanto de una mujer. فأقرب دار فتحت على الباب ما فيش صوت حد. رحت دخلت في غرفتي اتفاجأت في البيت. اوكي. زي إذا بتقول ساعدني من هيك هنا. حطيتها رميتها على الكنبة. البنت كيف شكلها؟ شعرها مش طويل كثير، عادي يعني، ووجهها ملامحه رفيعة وهي رفيعة، وفي رقبتها سنسال وجوهرة وزي هيك يعني. كانت لابسة تنور. La pregunta sobre la vestimenta de la mujer puede parecer una trivialidad, pero en el contexto del ataque del 7 de octubre tiene una importancia tenebrosa. Es que la violencia sexual fue una de las armas más salvajes empleadas por algunos de los hombres de Hamás. Cientos de mujeres reportaron que fueron agredidas sexualmente durante esos días de terror. Los victimarios no lo hacían solo por placer, sino también para humillar a su presa y establecer una situación de dominación sobre ella. Eso fue justamente lo que hizo Manar Mahmoud. هي قاعدة تدفش في حالها، ولما بعد ما طولش الوضع يعني سمعت في صراخ برا. مع الصراخ في اثنين اجوا شابين. ما خدش دقيقتين او دقيقة ونص، ما لحقناش. في اثنين شباب دخلوا من باب قوة الا صوت الصراخ في الحجة، مش عارف هي امها ولا مين هي. La violación fue interrumpida por otros soldados de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, un grupo armado palestino vinculado al Tanzim, que a su vez es la rama militar del movimiento político Fatah. Los militares llevaban consigo a una invitada macabra que completaba la escena de forma trágica. وبعديها الحين احنا لما سمعنا صراخ ويك هي قاعدة تلبس وانا بعد بلبس يعني التمسنا ولا بدخلت الشباب هذول. عليهم كتاب شو ده اقصر وانا ضل عمودي. وجاية امهم كمان لهم شدوا امها ودخلوها عندها جنبها يعني. صاروا يوصفوا بعض البنت والام يعني تحليل انا صارت يوصفها. المهم بعد شوي انا ضليتني في الغرفة اللي هم ماخذين البنت والمرأة وطالعين على التسبيح. Al retirarse de la casa de su víctima, el guerrero islámico se topó con un civil israelí quien abrió fuego. Era un habitante del kibutz que se encontraba desesperado por defender su hogar. Manar le disparó con una Kalashnikov y luego le arrojó una granada. Después de la explosión, no se escucharon más sonidos. Así de rápido acabó con una vida. Manar Mahmoud salió indemne de su crimen. Dejó tras de sí a una mujer destrozada y a su madre en llanto tratando de consolarla. Él pensó que su violación iba a pasar desapercibida en ese contexto de violencia, pero por fortuna estaba equivocado. Hoy en día este agresor sexual se encuentra detenido bajo custodia de la CIDF. Reservista anónimo.
Netzarim 2024. Como te adelantamos al inicio de este video, los crímenes de guerra no fueron exclusivos del bando pro-palestino. Desde el reinicio de las hostilidades en Gaza, las fuerzas israelíes también han llevado a cabo brutales masacres. Pocos soldados del ejército de Benjamín Netanyahu han confesado los crímenes de los que participaron. Es por eso que el siguiente testimonio fue brindado de manera anónima por un ex miembro de la fuerza. Every commander can choose for himself what he does, so it's kind of like Wild West. And so some commanders can really decide to do war crimes and do bad things and like don't have very consequences of that. La brutalidad desatada luego del 7 de octubre consume incluso al ejército regular de Israel. Desde la cúpula llegaron órdenes de aniquilar a cualquier palestino que fuera visto en zonas no permitidas. Sin preguntar ni investigar, los soldados israelíes deben abrir fuego sin ningún tipo de reparo. Los comandantes estaban conscientes de que la enorme mayoría de los habitantes de Gaza no pertenecían a frentes terroristas ni presentaban una amenaza para su gobierno, pero aún así demandaban sangre derramada. Era una forma brutal de enviar un mensaje al enemigo. No tenemos miedo ni tampoco límites a la hora de defendernos. Por desgracia, esa estrategia se sostenía con el sufrimiento de miles de civiles. There was a building near our territory that Gaza citizens tried. For a few days they came there trying to steal like metals and solar panels and stuff like that so they could sell it and have some money. Like for sure there were no terrorists over there, but because it was like in the territory that they are not supposed to be in, and it also varied between days, but some days they decided to shoot them. Este soldado anónimo era parte de la División 252 y tuvo un total de 3 etapas de servicio activo durante los conflictos más recientes. Él se encontraba en una de las zonas más peligrosas de la región, el corredor Netzarim, una línea divisoria creada para separar Gaza y controlar de mejor forma el territorio. Claro, esto significaba que era un blanco frecuente de ataques perpetrados por terroristas de Hamás. Sin embargo, en paralelo a esos enfrentamientos, también existían comunidades de civiles que trataban de subsistir entre las ruinas. Pero para los comandantes de las fuerzas de defensa de Israel, esos habitantes no merecían mención especial al detallar las misiones. Eran objetivos tanto como un soldado de Hamás. No había diferencias ni privilegios para esas personas sin techo que vagaban por un territorio devastado. They don't really talk to you about civilians that may come to your place. Like I was in the Netzarim road, and they say if someone comes to here, it means that he knows he shouldn't be there, and if he still comes, it means he's a terrorist. But I don't. This is like what they tell you. But I don't really think it's true. They might be shot, they might be captured. Really depends on like the day. Existía una falsa percepción de que todos los habitantes de Gaza eran potenciales agresores que merecían la pena máxima, sin juicio ni oportunidad de defenderse. La política de respuesta de Israel no contemplaba la inocencia de esas personas. Ninguna de ellas era merecedora de compasión. Like I think the core of it, that in their mind, these people aren't innocent. When people had been shot and killed, were they just left where they were? Usually, yes. Sin sepultura, los cuerpos de los habitantes de Gaza fueron dejados en el mismo lugar en donde fueron acribillados como un mensaje sangriento a Hamás. Yuval Green, Han Yunis, 2023.
No todos los soldados arrepentidos de las IDF se han mantenido en el anonimato. Yuval Green, un reservista de 26 años, ha brindado testimonios fundamentales para reconstruir los crímenes de guerra perpetrados por Israel luego de los ataques de octubre de 2023. Inicialmente, luego de aquella jornada tan tenebrosa, la venganza se presentaba como una respuesta lógica. There are literally people going around in Israel killing innocent civilians, right, all around. And this is something that needs to be stopped, and I'm needed partly to do that as well. Especially in the first couple of weeks, it felt right. So yeah, it just made sense in a way that it didn't before. Yuval Green prestó servicio en las Fuerzas Armadas de Israel entre noviembre y diciembre de 2023 como médico de combate. Él era el encargado de brindar primeros auxilios a los soldados heridos, arriesgando su vida para salvar la de sus compañeros. Su participación coincide con uno de los momentos más brutales de toda la contienda, en particular las semanas posteriores al ataque de Hamás, cuando Israel se sentía en la necesidad de responder con violencia para dejar en claro que no iba a ser amedrentado por terroristas. El problema es que el afán de venganza pronto se tornó en un delirio sanguinario. A lot of people are happy to see that we're paying back. That's like the Israeli retaliation. And was that because they were convinced that they were hitting Hamas fighters, you think, or it went beyond that? A lot of them don't draw the line between what we call militants or terrorists and what we would call civilians. After the 7th, for example, people saw those videos of those people being paraded through the streets around Gaza, right? And those people cheer or even take part in whatever it is, so they say, like, all of them are part of it. Los testimonios de los soldados israelitas arrepentidos coinciden en que dentro de la fuerza había una insaciable sed de venganza. Los ataques de Hamás fueron tan sorpresivos como dolorosos. Las imágenes de fusilamientos y violaciones, seguidas de los desfiles en las calles de Gaza, causaron indignación entre todo el pueblo israelí. La furia no dejaba pensar con claridad, menos aún cuando desde las autoridades bajaban órdenes de aniquilar a cualquier persona mínimamente sospechosa, sin importar si era terrorista o civil. Es que para el Estado de Israel, cualquier palestino significaba una potencial amenaza que debía ser exterminada de inmediato. Was that quite a widespread view that everyone in Gaza is complicit? Very much so. For many of the people around me, that was the thing. It came from saying, you know, those are the kids that we spared in the war in 2014, right? Those are the kids that we spared then are now the terrorists that did the 7th, right? Durante octubre y noviembre de 2023, la respuesta israelí fue brutal. Los soldados de las IDF cazaron a la población de Gaza con ferocidad. También descargaron su ira sobre las casas humildes de los civiles palestinos, las cuales fueron destrozadas con ráfagas de ametralladora. En ese frenesí de venganza, muchos soldados cometieron crímenes de guerra indescriptibles, desde fusilamientos sumariales a abusos sexuales. Todas esas aberraciones estaban supuestamente justificadas como un acto de defensa ante una amenaza terrorista, pero lo cierto es que se trataba del más puro revanchismo. Como doctor de campaña, Yuval Green pronto comprendió que él y sus compañeros estaban cometiendo acciones ilegales. Era imposible que todas las familias desplazadas tuvieran nexos con el terrorismo. Las chances de castigar duramente a personas inocentes eran enormes y eso lo atormentaba. Día a día, Green era testigo del salvajismo que cometían las IDF, pero desde su posición no podía hacer mucho al respecto, solo negarse a participar y objetar las decisiones de sus superiores. El problema es que negarse a obedecer órdenes directas conlleva un riesgo muy grande. A medida que las secuencias horripilantes continuaron, para Yuval Green,
se hizo cada vez más difícil convivir con el hecho de que parte del ejército israelí estaba masacrando a civiles inocentes. Were there times when subsequently it became clear that they were civilians, or weren't armed at least? There was a guy holding something white or having a white t-shirt that was like what's going on the radio, and he was approaching one of the places where one of the units was. And then the soldiers starts yelling like in Arabic, like stop, stop, or I will shoot you. And then the person starts running away. And then he shoot them and kill them. And then you ask yourself, like, did we just kill someone who was just, was just trapped in the situation? Según su testimonio, el límite llegó cuando se le ordenó participar en la quema de una vivienda. Una simple casa que en un pasado muy cercano había sido habitada por una familia común y corriente de palestinos. Yuval no podía concebir tanto odio injustificado, por lo que decidió dejar atrás sus años militares para dedicarse a brindar testimonio sobre algunas verdades incómodas que el gobierno de Israel ha tratado de ocultar. Las consecuencias. La violencia solo engendra violencia. Como resultado de la guerra que estalló posterior al ataque del 7 de octubre, han fallecido hasta el momento casi 60.000 personas. Si bien es cierto que Hamás cometió crímenes horripilantes utilizando a rehenes como escudo, lo cierto es que en muchos casos las respuestas han sido sobredimensionadas y salvajes, sin ningún tipo de límite moral a la hora de buscar venganza. Gaza está devastada y las secuelas de este infierno se harán notar por muchos años venideros. Tal vez lo peor de este escenario es que nuevas generaciones de palestinos e israelíes han aprendido a odiarse mutuamente, asegurando que las ruedas de la guerra sigan girando por tiempo indefinido. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido enfocado en uno de los conflictos más sangrientos y brutales de los últimos años, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.